Les quiero relatar mi historia con la esperanza de que si alguien está pasando por una situación similar sepa que no está enloqueciendo como en algún momento se me quiso hacer pensar a mí. Todo comienza cuando entro a trabajar en un centro de atención telefónica en la Ciudad de México. Sinceramente no entré con muchas expectativas, simplemente cumplir con lo solicitado, cobrar el sueldo justo y regresar a casa. Vaya sorpresa cuando me encuentro que no era todo lo que había. Yo tengo página azul, no suelo ocuparla mucho, sin embargo de manera regular procuro subir contenido y he llegado a vender algunas fotografías para apoyarme en gastos. En uno de esos momentos en los que me encontraba vendiendo mis fotos poniéndome en contacto con un cliente por WhatsApp, escucho como uno de mis compañeros de trabajo, a quien llamaremos Adrián, comienza a hacer comentarios a manera de indirecta acerca de mi conversación privada, lo que a mí me llama la atención ya que nadie tenía conocimiento de este tema ni tenía por qué tenerlo, pues se trata de mi información personal. De primera instancia no le tomé mucha importancia, así que continué con mi trabajo y con mi vida. Con el pasar de los días se repitió esta situación por parte de Adrián y de otra compañera a quien llamaremos Dafne, una mujer de por lo menos 50 años, en donde se expresaban de manera despectiva sobre mis conversaciones con clientes a quienes les vendí fotos, como las conversaciones de las que se burlaban siempre la sentable por WhatsApp, y los comentarios de Dafne y Adrián siempre eran casi de inmediato de estas conversaciones. Fue como comprobé que de alguna manera estas personas tenían acceso a mi teléfono sin que yo les hubiese proporcionado siquiera mi número telefónico. Con el pasar de los días traté de llevar mis actividades con normalidad, pues yo no tenía idea de qué es lo que se hace en una situación como esta. Comencé también a conocer a más compañeros hasta que llegó el día en que uno de ellos, a quien llamaremos Axel, y yo simpatizamos. Fue cuando todo se convirtió en un caos. Yo notaba mucha envidia y enojo por parte de Dafne y de Adrián. Cuando alguien tenía un comentario amable conmigo, Dafne le gritaba a Adrián de un extremo a otro del lugar en donde trabajábamos, cosas como: ¿tú conoces a chicas que lucen mejor que ella, no? Con el pasar de los días los comentarios de Dafne hacia mí se empezaron a volver cada vez más agresivos. Dafne y Adrián comenzaron a hablarle a Axel, ellos no le hablaban antes de que yo lo hiciera. Posteriormente me entero que cuando Dafne y Adrián supieron que Axel y yo podíamos llegar a salir, Adrián se empezó a llevar a Axel con muchachas de la vida galante, motivo por el cual Axel y yo nunca llegamos a salir, pues yo empecé a temer por mi salud. Sin embargo, el acoso no se detuvo ahí. Después de que ocurre todo esto, comienzan a haber más personas con acceso a mi teléfono, mujeres que en un inicio, siendo aconsejadas por Adrián y Dafne, empezaron a imitarme tomándose fotografías, pero ellas para enviárselas a Axel, incluyendo al personal de limpieza de dicha institución. Yo me enteraba de todo porque era algo que Adrián y Dafne hablaban abiertamente en el trabajo, a veces mediante bromas e indirectas entre ellos. Aun cuando Axel y yo no teníamos nada, era evidente que estas personas lo hacían únicamente por molestarme, movidos por la envidia y una mente muy rota. Haciéndose pasar por clientes del centro de atención telefónica, me mandaban chats en mi trabajo con indirectas de que saldrían con las personas con las que yo saliera. Aquí ya era más que obvio que tenían acceso completo a mis conversaciones personales y a mis contactos. Me hacían llamadas telefónicas al trabajo en donde trataban de hacerme pasar momentos incómodos levantándome la voz, así como también me escribían insultos en redes sociales cuando me tocó atenderlas. Por ejemplo, si yo escuchaba una canción sobre alguien con esquizofrenia antes de llegar al trabajo, ese mismo día recibía una llamada de alguien que pretendía tener dicho padecimiento. Supe que estas mujeres estaban siendo apoyadas por otros varones además de Adrián, quienes les proporcionaban los medios y el lugar para acosarme a mí y a mis contactos. Cada día fue creciendo la cantidad de personas involucradas. Cuando caminaba por las estaciones del metro que me llevaban del trabajo a casa, podía ver a personas que se pasaban información de un teléfono a otro como si se tratara de alguna aplicación. Una vez escuché a mujeres hablando entre ellas diciendo cosas como: seremos como su conciencia. Como si estas personas se creyeran con el derecho de manipular la información personal de los demás a su antojo desde sus celulares. En mi trayecto a casa yo notaba cómo es que la música que escuchaba en YouTube Premium cambiaba de repente con la intención de quererme hacer sentir mal por no querer salir con alguien o de vender mis fotografías. Como en una ocasión que salí con un muchacho con el cual no fui compatible y por lo tanto solo salimos una vez, me comenzaron a aparecer canciones que me recordaban a esa salida, como si se me intentara hacer sentir culpable por decir que no. Cosa que solamente me ocurría en mi trayecto a casa cuando había muchas personas cerca de mí, por lo que entiendo que necesitan estar cerca del teléfono al que quieren accesar para poder hackearlo. Después me hice novia de un muchacho externo al trabajo, mi tema con Axel había quedado concluido, sin embargo, ya había grupos de personas tanto de hombres como de mujeres intentando que yo no pudiera olvidarlo.
En una ocasión cuando iba a visitar a mi novio comencé a ver motos a mi alrededor justo antes de que mi Google Maps dejara de funcionar. Ese día tardé más de lo previsto en llegar a mi cita ya que mi novio tuvo que guiarme mediante una llamada telefónica la cual pude entablar después de reiniciar un par de veces mi teléfono celular. Cuando alguna de las muchachas a las que habían reclutado para que saliera con Axel iba a salir con él había conductores en el metro que ponían música de suspenso en mi trayecto. Confirmaba el motivo de esa música en los vagones al día siguiente por los comentarios en la oficina de Daphne y Adrián. No era evidente lo que querían ya que Axel salía con ellos y yo ya tenía novio. El motivo de todo lo que hacían lo descubrí después. Por ahora me gustaría narrar el acoso para que quien escuche mi historia sepa con lo que se puede llegar a encontrar. Siempre escuchaba música desde mi celular cuando viajaba en el transporte público y usaba YouTube Premium. Si por ejemplo llegaba a salir una portada con personas tomadas de la mano corriendo en alguna canción que yo escuchaba, rato después pasaban personas imitando dicha portada, siempre frente a mí para que yo los viera. Si yo descargaba listas de reproducción para no escuchar la música que querían imponerme me las eliminaban así que comencé a escuchar videos largos de algún artista que no tuviera nada que ver con lo que querían que escuchara los acosadores. Me enteré que mi entonces novio salía con otra muchacha de la cual pude ver su fotografía y después de que me enteré de dicha situación pasaban frente a mí en el metro una pareja cuya silueta se asemejaba a la de ellos por lo menos desde ciertos ángulos, solamente desde los ángulos en los que se dejaban ver por mí. Esto no ocurrió una vez, ocurrió diario durante una temporada. En el trayecto del trabajo a casa veía grupos grandes de personas que llevaban la misma ruta que yo que se reunían con regularidad para irse de fiesta. Me enteraba de esto por los comentarios que escuchaba en el transporte y por lo que comentaban Adrián y Daphne en la oficina. Empecé a ver cómo en el transporte viajaban mujeres que imitaban las fotografías que yo me tomaba. Por ejemplo, si me tomaba fotografías con una peluca pelirroja. En el transporte al día siguiente empezaba a ver cómo había mujeres con un cabello igual ya sea por tinte o tal cual por peluca. En el trayecto a casa o a cualquier lugar habían hombres que me seguían. La mayor parte del tiempo esto ocurría en el metro y mientras caminaba también solían pasearse frente a mí o se me quedaban viendo las mujeres que iban a estar con Axel. No duré en dicho trabajo mucho tiempo. Un día se me mandó a llamar para indicarme que mis servicios ya no eran requeridos. Siempre traté de dar lo mejor de mí laboralmente pero debido al estrés y al acoso diario al momento de recibir mi baja no me importó el motivo de la misma. Simplemente firmé la renuncia que se me entregó y me retiré. Una vez en casa y al retomar mis actividades normales me di cuenta de que la misma gente que me seguía a todos lados en mi lugar de trabajo me siguieron también hasta mi hogar y se instalaron en las casas cercanas a donde yo vivía. Si iba a comer a algún sitio público me enteraba que las chicas que atendían le habían sido presentadas a Axel para que estuviera con ellas, siempre en los lugares en donde estas personas sabían que yo estaría, mientras a mí estas mujeres se me quedaban viendo mal o simulaban temerme por alguna razón, algunas se negaban a atenderme. Si salía con una amiga había personas siguiéndome y escuchando todo lo que ella y yo platicábamos. Llevaban a Axel a casas cercanas a la mía cuando iba a estar con muchachas para que yo supiera que él iba a estar ahí y yo escuchaba cómo se burlaban personas que pasaban cerca de mi casa de que estaba con ellas y no conmigo aún. Cuando él y yo no fuimos más que compañeros de trabajo y aun cuando fui yo quien ya no quiso tener nada con él después de que estuvo con ellas. Como si este grupo de personas vivieran en una realidad alterna, en un mundo imaginario. Cuando yo salía de casa en mi carro había siempre un carro o camión que se me ponía enfrente y pasaba tiempo detenido para que yo no pudiera avanzar o me rebasaban para realizar exactamente la misma acción. En mi algoritmo de TikTok me aparecían videos sobre accidentes automovilísticos o depresivos aun cuando yo no me sintiera deprimida o no tuviera nada que ver con mis búsquedas o intereses. Esta misma gente comenzó a reclutar a más personas en las cercanías de donde yo vivía. Era común que pasaran personas en vehículos insultándome o imitándome, por la música que escuchaba, por la manera en la que me gano la vida, etc. Personas que después me comentaron mis amistades, se dedican precisamente a esto. Imitan la vida de otros a quienes les tienen envidia para robársela y después tratan de deshacerse de ellos mediante la manipulación psicológica que intentaron realizar conmigo, así como de campañas de desprestigio. Y cuando hablo de imitar hablo de absolutamente todo, imitan el físico, la manera de hablar y de moverse de las personas, hasta su manera de manejar. También utilizan el nombre y firma de las personas de sus documentos personales para cometer fraudes y estafas con su identidad. Cuando yo viajaba en el transporte público y le mandaba mensaje a algún conocido para platicarle mi situación escuchaba como al lado de mí había personas que hacían comentarios como: "Yo pienso que está exagerando" o solo se reían mientras me miraban. Debido al acoso que sufrí tuve que mudarme.
Una vez lejos de estas personas hubo quien me contó que la campaña de desprestigio en mi contra consistía en decir que yo hacía las cosas que ellos hacían, como acostarse con muchas personas para obtener beneficios económicos, propagar enfermedades de transmisión sexual, ser una persona agresiva y violenta, cometer robos y fraudes, entre otros temas. Me dijeron que siempre se trató de hacer dudar de mi cordura, debido a que para poder cometer todo aquello, intercambian lo que hacen en las campañas de desprestigio por la personalidad que se roban. Gente con la que nunca traté en persona se dedicaron a crear toda clase de historias sobre mí para que nadie quisiera acercárseme, para comprobar que lo que decían era mentira. Trataron de cerrarme los caminos laborales, es decir, si yo aplicaba para alguna vacante para un trabajo, iban de inmediato para ocuparla o a tratar de ingresar al mismo entorno laboral para continuar con el acoso. Lo más perturbador fue cuando me enteré que participaron y orquestaron dicho acoso no solamente Adrián y Dafne, sino también jefes del centro de atención telefónica en donde yo trabajé. Personas con las que nunca tuve un trato directo comenzaron a acosarme desde el anonimato hasta que todo se supo, y las personas cercanas a ellos también comenzaron a rechazarlos, ya que mi caso no fue el único en el que participaron. Supe de 3 personas que orquestaron y participaron en todo esto: un matrimonio y una mujer mayor que aparenta unos 50 y tantos años, si no es que más. De lo que me pareció más repugnante fue que esta última mujer mayor, a quien llamaremos Francisca, al igual que Dafne, era quien reclutaba mujeres para que salieran con los mismos varones con los que yo salía, o ella pensaba que yo podría llegar a salir con la intención de cerrarme los caminos en el amor y de contagiarme de alguna enfermedad a través de ellos. También me enteré que todo esto de intentar cerrarme los caminos laborales y en el amor utilizando el odio y envidia que ya me tenían algunas personas desde el inicio fue para que yo misma terminara con mi vida. Supe que son personas que se dedican a explotar a otros de esta manera, que tienen adicciones fuertes y que hay quien inclusive pactó con una secta de comportamiento similar, que en el momento en que yo me quitara la vida, esta persona subiría de nivel en dicha secta. También supe que el estar cerca de mí acosándome y cerrándome los caminos era una manera de hacer que yo quisiera estar con ellos y que los buscara al quedarme sin opciones, sin conocerlos. Lo que ya me habla de un pensamiento bastante desorganizado por parte de estas personas que acosan a los demás y después pretenden tapar sus abusos queriendo hacerles creer que están locos. A estas personas no les gusta ser expuestos, pues son muy cobardes y solamente desde el anonimato es que se atreven a realizar todas estas acciones. Por lo tanto, espero que mi historia llegue a tantos oídos como sea posible. Al día de hoy no sé qué hacer en una situación como la que me ocurrió, pero espero que mientras más personas conozcan del tema se pueda encontrar una solución, o por lo menos alguien se pueda salvar de ser víctima de robo, fraude, acoso o de que le hagan dudar de su cordura.